buenas noches. Acabamos de terminar de escuchar a Volodymyr Zelensky en Canadá. Desde el otro lado del mundo le llegan también algunas críticas. El primer ministro polaco le ha pedido a Volodymyr Zelensky que no vuelva a insultar nunca más a los polacos. Dice el primer ministro de Polonia que no se insulte más a los polacos. Bueno, mantiene una retórica bastante dura contra Kiev a cuenta de todo esto del cereal. Les decíamos, les venimos contando desde estos últimos días que aunque Polonia está intentando rebajar la tensión y decir, oiga, nosotros apoyamos a Ucrania, no tenemos ningún problema en darles nuestro apoyo, en darles dinero, en darles armamento, etcétera, etcétera, lo que no vamos a hacer es que lo paguen nuestros agricultores. Y son dos cosas diferentes y lo primero son nuestros agricultores. Lo vienen diciendo desde hace tiempo, que no se dude de la solidaridad, del apoyo, pero esto está también aquí. De hecho, Polonia, recuerden que extendió esa prohibición a las importaciones de grano y en el día de hoy lo que está, dice, es preservando, intentando preservar esas rutas de exportación de cereales. Pero que desde luego, una cosa es intentarlo, una cosa es ayudar y otra cosa es directamente cargarse su sector. Lo que ha dicho, si me permiten citarle textualmente al presidente polaco, es: quiero decirle al presidente Zelensky que nunca vuelva a insultar a los polacos como lo hizo recientemente en su discurso en la ONU. Eso se lo ha dicho a la agencia estatal de noticias polaca Mateusz Morawiecki, el presidente polaco, a tenor de este hilo en el que decía que, bueno, que algunos países extendían un veto ilegítimo y que trascendían la inmoralidad ayudando a Rusia. Esto ha sentado particularmente mal ante Morawiecki, que fíjense que a pesar de estar rebajando las tensiones y a pesar de estar diciendo nosotros ayudamos, somos solidarios, etcétera, no se ha podido morder la lengua y ha terminado diciendo esto de que no se le vuelve a insultar, que espera que con esto hayan terminado. Otro que se ha pegado una buena rajada contra Zelensky es Rand Paul, el republicano, el estadounidense, que dice que no tiene un problema en realidad con ayudar a Ucrania, ojo con esto, sino que tiene un problema con cómo se está fiscalizando y para qué está utilizando el dinero Ucrania. Dice que no se trata de los armamentos, me permitan. Dice, estamos financiando las pensiones de los trabajadores gubernamentales de Ucrania y aquí nos quejamos de que el gobierno está inflado. Ellos tienen un gobierno inflado y corrupción, ojo. Y a los contribuyentes estadounidenses, a la gente que se está pasando apuros en nuestro país, se les pide que la financien. Creo que eso está mal y creo que francamente la mayoría del pueblo estadounidense está conmigo. Esto ha dicho Rand Paul en una entrevista en Fox Business. Directamente que hay un gobierno que está inflando sus pensiones, pagando sus jubilaciones, inflando sus gastos y pagando allí la corrupción y que eso no tienen por qué pagar a los estadounidenses y que gran parte del pueblo americano, dice Rand Paul, está conmigo. Rand Paul que va lanzado en campaña. Y nada mejor que hacer ruido, le habrán dicho sus asesores, no te quedes a medio camino. Si vas a ser un republicano de los que dice que no, ya ve con todo. Y directamente acusa de corrupción al gobierno ucraniano. Dice que si, también se ha referido a las elecciones, a las famosas elecciones que de momento no puede haber en Ucrania, que tiene una lógica, las cosas como son. Aquí que siempre contamos todo, ha dicho no se pueden celebrar porque no podemos garantizar un montón de cosas necesarias para una celebración de las elecciones. Difícil en un país en guerra, destrozado, desolado, saber cómo se hacen los censos, quién va, cómo. No entro en si se utiliza para seguir o no en el gobierno o en qué está pasando, pero es verdad que, hombre, es un momento complejo para pedir unas elecciones y hacer unas elecciones en Ucrania. Bueno, pues Rand Paul se ha metido también en ese charco y ha dicho que si no hay elecciones, ¿quién en el mundo apoyaría un país que no es una democracia? Que prohibieron los partidos políticos, invadieron iglesias, arrestaron a sacerdotes, así que no es una democracia, es un régimen corrupto. Rand Paul, ¿eh? No estoy hablando de nadie del Kremlin. Esto lo está diciendo uno de los que probablemente se presente a la carrera para liderar el Partido Republicano en Estados Unidos. La rajada que acaba de pegar Rand Paul en Fox Business es importante. Y además, insisto, se desmarca de esa posición un poco más tibia en la que muchos republicanos dicen no es que no queramos dar más ayudas, lo que queremos es fiscalizar, controlar qué se está dando. Aquí directamente habla de gobierno corrupto. En eso está Rand Paul. Por cierto, ya que estoy con todo esto, me permitan darles una visión de una cara nueva, como es Dmitry Sti. ¿Quién es Dmitry Sti? ¿Quién es Dmitry Sti? 34 años, estudia en San Petersburgo y se va después a Francia a hacer máster en marketing. Vive en la República Centroafricana, en una residencia que otrora fuera de los presidentes de esa república. Y pertenece a un grupo famoso, que ustedes saben bien, de mercenarios rusos que frecuenta África.
eran una de las voces fuertes y parece que es quien se ha quedado con el famoso imperio de la extracción de oro y diamantes en África. Es de momento quien está dirigiendo las empresas del sector en la zona. Quien cuenta con el apoyo de numerosos presidentes africanos y en todo caso a quien parece tampoco quieran dejar de líder durante mucho tiempo. Siti, que tiene mujer e hijo en Francia, en París, se marchó a la República Centroafricana, como les digo, a vivir, y hace poquito, de hecho, en un atentado le volaron una mano, ahora va con un guante negro. Aprovecho esto para decir que en todo caso esto le sitúa como un centro, pero que está perfectamente preparado para seguir liderando toda esa extracción, insisto, de oro y diamantes que después va a parar, entre otras muchas cosas, al mercado que maneja Rusia. Así que, por si quieren también ver cómo se están recolocando las piezas de ese ajedrez en África, un hombre que ha montado una compañía llamada Lobaya Invest, que dicen, tiene ya se dedica a la extracción, pero ha montado hasta una estación de radio, y evidentemente desde Europa particularmente, porque es contraeuropea la estación, no solo pro Kremlin, sino particularmente carga en esas zonas de África contra Europa, evidentemente está vetada y perseguida por medios occidentales. En eso están. Este es el hombre fuerte nuevo que hay en África por parte de Moscú, que ya tiene, como ven, una base sólida detrás y una serie de pilares, y tiene una serie de estudios muy diferentes a quien entonces mandase a este grupo. Vamos a ver qué pasa, porque sigue habiendo ciertos conflictos internos en el Ministerio de Defensa en concreto, o con el Ministerio de Defensa en concreto en Moscú, para con Dimitri Siti, y vamos a ver qué ocurre ahí. Pero tengan esa cara nueva presente en este ajedrez, en estas tablas que a continuación y que a menudo les contamos aquí en Negocios Televisión. En lo económico, salto a Europa, datos de PMI, si me permiten, aterrizaje forzoso, eso es lo que estamos viendo. Las grandes economías europeas, particularmente Alemania, no están yendo muy bien. Es verdad que los datos de PMI, hoy lo vamos a ver ahora en un gráfico, han ido mejor de lo que se esperaba para Alemania, pero no para Francia. Así que la conclusión en realidad es que, bueno, allí lo tienen, seguro se lo pueden llevar a la pantalla completa mis compañeros, verán un pequeño giro al alza en ese último momento, y es reseñable en tanto que la región está luchando contra los precios de energía, contra el aumento de los costes de endeudamiento, contra una demanda que cae, porque claro, nos desconectamos de China y eso pasa factura. Y aunque todo el mundo dice que hay una mala racha, las disensiones en los pronósticos están en si la mala racha va a acabar en recesión dura o en si simplemente nos vamos a dar un aterrizaje forzoso, pero vamos a aterrizar, por lo menos con cierta dignidad. Los economistas creen que vamos a crecer en la eurozona en torno al 0,1%. El PMI de septiembre lo que dice es que hay el sector manufacturero, por cierto, 15 meses lleva ya este sector por debajo de los 50 puntos que marcarían la expansión. 15 meses de caída en el sector manufacturero en Europa. No funciona. Y la industria tampoco, si les sirve. Esto tira porque el sector servicios, que la primera mitad del año ha estado compensando todo esto, ahora ha caído un poco. Pero es verdad que el sector servicios iba disparado, a pesar de todo, porque seguía habiendo un gasto importante. Gasto financiado, sobre todo por la creencia de que no había una recesión y por un gasto del consumo interno propio en Europa. Esto ha pasado y sirve como ejemplo, la verdad, particularmente España y el verano, con un sector servicios muy fuerte, a pesar de todo lo que económicamente estamos viviendo alrededor. Parece que ya claramente las bolsas, además con las caídas, aunque quieren recuperarse, pero bolsas abajo, los bonos en niveles de tiempos de crisis, y ahora estos datos, insisto, de PMI, que muestran que va mal, pero no tanto, ¿no? De repente hay como una ligera recuperación en esos PMIs compuestos que nos llevan a pensar eso, que cuidado, pero la actividad de la zona euro quizás sí es capaz de resistir a pesar de todo el tormentón que tiene encima. O eso, o como dicen algunos, esto es un ojo del huracán. Estamos justo en ese punto en el que parecía que subíamos, pero nos golpea de nuevo toda la ola. ¿Y a qué ola me refiero? Pues si me permiten, a la que nos llega con el crudísimo invierno. Dice la Agencia Internacional de la Energía que lo que hemos visto con el diésel en Rusia, esa prohibición que ha entrado en vigor hoy y que prohíbe que los derivados de cierta parte de la gasolina, pero en concreto muy enfocado al diésel, se exporten desde Rusia, dice la Agencia Internacional de la Energía que es un golpe durísimo, que con la que ya estaba cayendo en el sector energético, sobre todo con esos recortes de producción en Arabia Saudí, en Rusia, el OPEP Plus, focalizados en eso, dice que el golpe va a ser muy duro, porque aunque tengan las reservas llenas en Europa, habrá que tirar de algún lado mientras no puedes hacer estas exportaciones. Y además,
hay que recordar que al gas le pueden poner un impuesto, un arancel, para la exportación. Y está Europa exportando niveles récord de gas natural licuado. Se lo contamos esto ayer, pero está dando un pasito más. Viene, dice la Agencia Internacional de Energía, un invierno durísimo, si esto sigue así, por las condiciones energéticas. Y claro, esto es lo que impacta en una Europa, particularmente en Europa, porque el resto tienen más o menos zonas protegidas, pero Europa es verdad que energéticamente no termina de asirse bien a un socio que con suficiente fuerza le dé la seguridad y sobre todo el precio fijo que necesita para mantener su energía sin que la inflación se dispare. Claro, si la energía va a seguir disparándote la inflación, vas a tener un problema después en los costes transmitidos, es decir, en lo que se llama la transmisión de costes de origen. A mí me cuesta una pasta producir y por lo tanto, o trasladar luego las cosas por culpa de la gasolina, y yo os la traslado a quienes consumís, quienes lo compráis. Y eso está ocurriendo. Esa cadena está yendo también hacia abajo y, bueno, aquí ha pasado en España con numerosos alimentos durante un tiempo y cuando la inflación parece que cae, ahora tenemos otra vez este problema y hemos tenido un repunte. Claro, el escenario que manejamos es lo del PMI, ese repunte en la actividad ligero, ¿es real? ¿O se lo va a llevar por delante una energía que va a volver a subir, una desconexión de China que no está claro cómo vamos a sustituir, un Banco Central Europeo que parece que va a parar de subir tipos, al menos con un escenario en el que cree que la inflación va a seguir bajando? Dijeron que la van a vigilar y que irán, pues esto que dicen siempre desde el BCE, que dice Lagarde, de dato a dato, de data a data, pero la realidad es que no depende tanto. O sea, que subieran o no subieran tipos de interés, no sé hasta qué punto en realidad afecta a que te pongan una prohibición, ¿entienden?, del diésel. Eso va a hacer que suba el diésel, más allá de si tú quieres seguir subiendo los tipos de interés. Y hago que el producto prácticamente desaparezca, el producto será muy caro. Aunque tus costes de financiación sean leoninos. En fin, con todo y con esto, por cierto, ya que estoy con decisiones de Rusia, hoy han presentado el presupuesto, o algunos budgets, de algunas partes de ese presupuesto, de ese budget, para 2024-2026. Rusia lo que va a incrementar, y esto llama particularmente la atención, es el gasto en 2024 en el gasto militar. Más de una cuarta parte de inversión, se va a gastar casi 400.000 millones de dólares en elevar el gasto militar, en particular en 2024, según el proyecto de ley que ha aprobado hoy el gobierno. Tiene ingresos presupuestarios de 366.000 millones de dólares, y que es un aumento de casi el 15%, por cierto, con respecto al presupuesto que tenían de base para 2024, de repente creen que van a ingresar un 15% más. No sé si lo conseguirán, pero esto tiene mucho que ver con que están disparando los costes energéticos para quienes demandamos energía. Con ese control, precisamente, y con esas exportaciones que ahora limito, y con esa subida de precio gracias a los recortes del petróleo, etcétera, etcétera. Eso hace que tengan, insisto, presupuestados 366.000 millones de dólares, un 15% más de lo que originalmente esperaban percibir. Así que lo que van a hacer es gastar y gastar militarmente en Ucrania. Es lo que dice ese presupuesto. Más de una cuarta parte, más de un 25% incrementan ese presupuesto, 400.000 millones para el año que viene de dólares, pueden meter para precisamente impulsar, dicen, la operación, porque le llaman así, operación militar especial en Ucrania. La invasión de Ucrania, si ustedes lo prefieren, como quieran, la guerra allí. En fin, todo esto en el apartado económico de este lado. En el otro lado, Reserva Federal protagonista sin ninguna duda, porque han hablado varios de sus miembros, pero si me permiten, Javi del Valle, buenas noches. Buenas noches, José, ¿qué tal? Me gustaría destacar las palabras de Susan Collins, porque de repente ha tomado como el testigo de Bullard, que ya no está con esa voz y voto en la Reserva Federal, de James Bullard, pero dice Collins que ella no descarta, que están mirando los datos y que para nada tiene descartado que incluso podría ser conveniente ser más agresivos en las subidas, es decir, volver a la senda de subidas de tipos de interés en Estados Unidos. ¿Qué más se ha dicho y sobre todo, te lo crees o no te lo crees? Bueno, es complicado, ¿no? Cuando vemos que, por ejemplo, se compartían hace unos cuantos años esas proyecciones que compartía el FOM también, donde decían que la tasa de interés debía estar en el 1,5% en 2023 y ahora estamos en el 5,5%, hablamos de una magnitud muy importante de dispersión con respecto a lo que se había pronosticado. Sea como sea, obviamente desde la Reserva Federal tenemos que entender que los propios miembros tienen que apoyar lo que sus propias proyecciones dicen. De alguna forma tienen que justificar su trabajo y que están ahí. Por eso, entre ellos, pues más o menos justifican que la decisión que tomaron en la última reunión es correcta. De hecho, así lo han dicho hoy 3 miembros de la Reserva Federal.
ha sido Susan Collins, desde la Reserva Federal de Boston, que como bien decías, José, ha dicho que no descarta incluso más subidas de tipos de interés y que lo que proyecta el dot plot cree que es lo correcto. Esa proyección, recuerden que conocíamos esta misma semana, con una pausa por parte de la Reserva Federal, pero que venía acompañado de un aumento en las proyecciones de tipos de interés para final de año 2024 y 2025, que los tipos de interés estén más altos por más tiempo y que en 2023 finalicen en el 5,6, lo cual significaría una última subida más de 25 puntos básicos. Sea como sea, un dot plot que hasta ahora no ha acertado en ningún momento, y puede ser también un farol de la propia Reserva Federal. Los intereses, en parte, ya están disparados, como bien decías, José, en niveles de más de una década. Habría que remontarse 16 años atrás para ver el interés del 10 años en estos niveles. Y pues eso le está haciendo también trabajo de endurecer las condiciones financieras, de endurecer la financiación a la propia Reserva Federal. Por lo que de ahí que Powell decidiese mantener la pausa, no jugársela, porque ya sabemos lo que pasó cuando los tipos de interés alcanzaron este nivel con la banca regional. De hecho, la banca regional viene corrigiendo estos últimos días por temores de que algo más vuelva a pasar. Entonces, la Fed ha decidido pausar y posiblemente, si los tipos de interés se mantienen en estos niveles por el propio mercado de bonos, así se mantengan. Y esto sea simplemente un farol para que parezca que podrían continuar. También ha hablado Michelle Bowman, quien ha dicho que, bueno, que apoyaba ese movimiento también. Dice que espera que el progreso de la inflación disminuya, porque ahora, con el rebote de la energía y los repuntes de precio que estamos viendo, cree Michelle Bowman que va a ser más complicado volver a esa pauta desinflacionaria y que por eso haría falta una política más restrictiva de lo que ya hay. Y en cambio ha hablado Daly también en estos momentos, y ella concuerda a otra cosa opuesta. Dice que la Fed debería ir a un ritmo más lento, que debería tener cuidado. Dice que no está preparada todavía para declarar victoria y que el mercado laboral se está ajustando gradualmente. Dice también que le sorprende cómo está aguantando el sector inmobiliario retail, que parecía que iba a ser el más golpeado, pero dice que, según sus fuentes, pues que está aguantando bastante bien. Y también dice Daly que no es probable, bueno, que va a ser muy difícil llegar al 2% de inflación en 2024. Así que parece ser que lo retrasa hasta 2025. Está hablando también Cascari, diciendo que es que el gasto de los consumidores sigue siendo elevadísimo. Sí. O sea, todo el mundo ha decidido, la Reserva Federal en pleno salir hoy a contar lo que opina de todos los movimientos. Ya podían hacer esto casi cuando hacen las presentaciones. La Reserva Federal, José, tenía un mensaje claro, ya lo transmitió Powell en esa reunión del FOMC. La economía se mantiene por ahora más resiliente de lo que ellos mismos pronosticaban y con un consumo más fuerte de lo que pronosticaban. Y el problema de la Reserva Federal, José, perdona, y te doy la palabra con esto. El problema de la Reserva Federal es que los indicadores que ha seguido hasta ahora para adelantarse al ciclo y para medir el consumo y la resiliencia económica han ido con mucho retraso. Recordemos que la Reserva Federal fue con mucho retraso en pronosticar una inflación elevada. Recordemos que ahora está yendo con mucho retraso también en pronosticar una caída del consumo y una caída de la actividad económica, y ahí estaría el riesgo, que la Fed llegue tarde también a pronosticar un enfriamiento de las condiciones económicas del consumo y piense que debe actuar en base a que el consumo todavía está fuerte. Pero a lo mejor no está detectando eso mismo. ¿Sabes lo que te quiero contar, José? Sí, perfectamente. Por cierto, yo no sé si están detectándolo bien. Hoy hemos tenido también más datos en Estados Unidos. Digo, no sé si están detectándolo bien porque pensar que el personal esté, por ejemplo, si tú tienes gastos en tarjetas de crédito, que está pasando en Estados Unidos, lo hemos visto, el personal está venga a tirar de la tarjeta, ese gasto no va con los tipos de interés. O sea, no es el tipo de préstamo que va con el tipo de interés tal cual. Entonces tú ya tenías esa tarjeta, elevas el gasto, disparas el gasto. Hay gente viviendo a crédito con esto y pagando después. Hablan, se ha incrementado el gasto, claro. Creo que es más un problema, o parece más un problema de la percepción que hay sobre la economía. Tanto decir que no va a haber recesión, no va a haber recesión, no va a haber recesión, yo me lo creo y sigo financiando. Y están un poco en eso, en realidad. Y el problema lo van a tener cuando de pronto venga algún giro raro. Porque como una de esas grietas que hemos comentado aquí alguna vez les haga agua, hay mucha gente muy pillada económicamente en Estados Unidos. Pero bueno, allí, por cierto, hemos tenido también, antes de ir con una cosa de las huelgas, que ojo cómo están, hemos tenido también datos económicos, Javi. Efectivamente, bueno, muchos datos en el día de hoy. Si vamos a resumir rápidamente lo más importante, veíamos un rebote al inicio de la sesión en Wall Street, liderado seguramente por el Banco de Japón. Se esperaba que esta semana posiblemente hubiese cambios en la política del Banco de Japón. Ueda ha mantenido los tipos exactamente igual, ha mantenido todo como estaba. La inflación se mantiene más o menos también en los niveles en los que estaba el mes pasado, así que todo sigue igual. Eso ha dado un poco de alivio también
al mercado de bonos, al mercado de intereses que han relajado después del repunte tan fuerte que veíamos ayer. Eso es lo que fastidiaba y hacía que se hundiese toda la duración. De ahí que viésemos hoy un pequeño alivio en la apertura. Ese alivio se está esfumando, José, se ha ido esfumando a lo largo del día. Ya están de hecho los índices prácticamente en negativo, excepto el Nasdaq, que aguanta un poquito más por esa relajación de los intereses. Y luego, por otro lado, hemos conocido también los PMIs. PMIs adelantados, la lectura flash del S&P Global, que no deja de ser, no es la lectura final, esa la tendremos que conocer en unas cuantas semanas. Y hemos conocido tanto en Europa, ya comentabas, unos PMIs que debilitan sobre todo por la parte de servicios, que hasta ahora era el sector que más fuerte se había mantenido, y en Estados Unidos está pasando lo mismo. Hemos visto un repunte de lo que sería el PMI adelantado manufacturero, que pasa de 47,9 a 48,9, pero sigue en contracción. Por lo tanto, un sector manufacturero que viene en contracción desde hace muchos meses, pero que está mejorando un poco. Y en cambio, el sector servicios, que viene en expansión desde hace muchos meses y siendo la resiliencia lo que hace que la economía se mantenga más resiliente, ese debilitándose un poco más con respecto al mes pasado. Venía de 50,5 y pasa a 50,2. Se mantiene en expansión, sí, pero poco a poco debilitándose. Y esto es a lo que Wall Street va a poner el ojo, porque hasta ahora los servicios han sido la parte que han justificado ese crecimiento nominal también que hemos visto tan fuerte. Y como tú decías, el gasto sigue, el consumidor sigue gastando. Claro, porque mientras la economía mantenga un crecimiento nominal, por mucho que haya inflación, el crecimiento nominal está. Luego ya los ahorros es complicado mantenerlos porque tienes una inflación que está destruyendo tu poder adquisitivo, pero sigues generando crecimiento nominal. El problema está en cuanto ese crecimiento empiece a debilitarse, que podría pasar en caso de que viésemos este sector servicios pues girarse completamente, sobre todo por la economía estadounidense. Bueno, vamos a estar atentos y vamos a ver si eso ocurre o no ocurre. Por cierto, te dejo ahora en nada, en una tertulia que siempre es genial de viernes, la verdad, hablando de si dólar sí, dólar no, y aprovecho, te lanzo una pregunta para que la hagas luego. Con respecto a esa dolarización, están diciendo, no yo, grandísimos inversores, afamados inversores, que esto de las CBDCs y de que los bancos centrales estén soltando divisas y estén a favor como de desdolarizar, en realidad tiene mucho que ver con que después te agarres con mayor fuerza a una CBDC que, bueno, pues están intentando controlarte, metértela de alguna manera, y una de las fórmulas sería, cuando veas el riesgo de otro tipo de divisas, vuelves para acogerte ya directamente a las CBDCs como un lugar de seguridad, más allá de que, cuidado, la CBDC no está nunca en tu bolsillo. Luego me cuentas. Luego lo trasladaremos, José. Si es caballo de Troya o no es caballo de Troya, esto de la desdolarización. Por cierto, que lo del caballo de Troya, recuerden que no iban troyanos, iban aqueos. Pero bueno, terminamos allí en Estados Unidos, donde ya saben que continúan las huelgas en el sector del automóvil. Por cierto, las huelgas que han decidido dar por bueno la oferta de Ford pasan del asunto de Ford, pero siguen particularmente cargando contra Stellantis y contra General Motors. De hecho, ha dicho desde United Auto Workers, desde el sindicato de trabajadores del sector auto, han dicho que van a cerrar la distribución de repuestos hasta que se entre en razón. Dice el presidente del sindicato, Shawn Fain, que ha hecho una retransmisión bueno, a través de redes sociales, en directo, a 38 instalaciones de todo el país. Dice que hay 3 plantas de ensamblaje de automóviles haciendo piquetes, 13.000 de los 146.000 miembros del sindicato están haciendo esos piquetes en los fabricantes de automóviles de Detroit. Dice que cerraremos hasta que esas dos empresas, General Motors en particular y Stellantis, que dice que son las que no ceden, entren en razón. Y también ha invitado, ojo, a Joe Biden a unirse al piquete. Dice que esto obligaría al presidente de Estados Unidos a elegir un bando dentro de la política laboral, de esta disputa laboral. Recuerden, en todo caso, que ella se puso del lado de los trabajadores. Dijo que efectivamente había que atender a las demandas del sindicato y que esperaba que hubiera un acuerdo pronto en el sector. Mary Barbara, desde General Motors, dijo que no, que lo que exige el sindicato no es viable, que está por encima de cualquier expectativa. Les recuerdo, para el que no esté al quite con esto, que los sindicatos piden una subida salarial del 35% y la asimilación directa de la antigüedad, es decir, que no tengan que pasar 4 años para que empiecen a colocarte los estándares salariales de ese 35%, y lo que dan son 2 años y un 20% desde las compañías, menos Ford, que ya sí que ha puesto unas condiciones diferentes. El caso es que con esto sobre la mesa, insisto, invitan a Joe Biden a unirse a los piquetes. Vamos a hacer una breve